haber cerrado tan abruptamente, pero bueno, se acaba la hora de clase. Bien, hemos visto hasta ahora los antecedentes y en la clase anterior, en la sesión anterior, hemos visto o hemos escuchado algunas vivencias. Para las próximas sesiones, que son dos, nos queda el conflicto árabe-israelí específicamente. Digo esto por lo que Marina comentó, se va a seguir viendo. Y en último término, dentro de 2 meses, vamos a hablar de ISIL o la fuerza militar de Daesh. Pero para aquellos que se emocionen hasta las lágrimas con este tema, sepan que estamos trabajando bastante avanzadamente con la universidad en la idea de concretar el año que viene una diplomatura sobre Tierra Santa, donde podemos ir viendo a lo largo de todo un año estos temas detenidamente. Juan Francisco. Marina, sí. Dijiste que Irán no era árabe. No. Explica la diferencia, por favor. Sí, cómo no. Turquía y Persia no son árabes. Los persas son persas a lo largo de la historia y son musulmanes, pero no son árabes. Y los turcos son musulmanes, ellos son chiitas, pero es después del segundo califato, del califato abásida, porque en realidad empiezan siendo todos suníes, pero conforman... Hoy son chiitas. Desde los abásidas en adelante, y con Khomeini es el islamismo, que inclusive con el partido Hezbollah, que se han expandido al Líbano, en el Líbano tienen un brazo armado que hoy está peleando en el conflicto sirio-iraquí. No están solo los yihadistas suníes con ISIS, porque ISIS se transforma en ISIS después de haber sido partido de Irak, el Al-Qaeda de Irak, después es Al-Qaeda de Irak y Siria, después es Al-Qaeda del Medio Oriente y después es ISIS, que es Estado Islámico. ISIS. Y ahora es ISIL. Yo con lo que tengo conocido es que lo que se está venciendo es a ISIS, al Estado Islámico, y que se ha ido hasta el sur del Líbano en la última semana, y que eso provocó o decidió a Israel a invadir o hacer los ejercicios militares más importantes desde la creación de su Estado en el límite entre Siria y el Líbano. Porque dicen que los van a invadir, que les van a invadir las alturas del Golán, y que las granjas de Sheba, que son un reducto de pocos kilómetros, pero que son sirias, y que ellos decidieron que se van a extender hasta allí. Sí, por favor. Bueno, quería felicitarles a los dos lo que mencionaron. Excelente el discurso. Yo quiero agregar la verdad lo que ese conflicto de Medio Oriente, quiero agregar y merece agregarlo nuestro genocidio en el 1915, lo que comenzó el genocidio siríaco en 1895 en Diyarbakir. Nosotros como cristianos, desde el día del Señor Jesucristo, que hablamos sirianos, arameos, hablamos el idioma de Cristo en nuestra iglesia, y todo el cristianismo oriental pagó sangre con los armenios, más de 750.000 sirianos masacrados en el genocidio, y también casi 1 millón de armenios, también asirios y también griegos. Entonces, este merece también uno que lo menciona. Acá tenemos el orgullo en La Plata, lo que instalamos en el 1 de julio en nuestra Catedral San Pedro, una placa sobre este genocidio. Es la primera placa del genocidio siríaco en toda Latinoamérica. Muchas gracias. No, gracias a usted por su participación. En realidad, en el tema del genocidio armenio fue una confrontación entre dos países y con intereses que iban, sobre todo, porque hay que aclararlo eso, los conflictos que se dieron en Medio Oriente no fueron solo de orden religioso, y los que tenían la posibilidad de los protectorados franceses
pudieron tener cierta cobertura, pero en realidad eran grandes potencias que se peleaban por el tema de Armenia. No era solo, perdóname, no era solo el tema armenio, porque en todos los pueblos de hoy, es el sur de Turquía, era toda norte Siria, esta es toda la línea de Luvas-Kandarón, y estos pueblos todo era mezcla de unos sirianos con armenios. Por ejemplo, en Diyarbakir vivieron 50 familias, 20 familias armenios, 50 sirianos, así fue una convivencia completa. Pero el genocidio tenía, no sé, ustedes saben también, en español, como dice, es el desarraigo, es borrar nuestra identidad. Era el genocidio que quiso limpiar el Imperio Otomano, lo que mencionó usted, de la raza cristiana. Entonces comenzaron, bueno, la consecuencia de este genocidio está muy... Yo ejemplo, mi abuelo y todas las familias que llegaron a Argentina, el 90% de las familias nuestras llegaron gracias a este genocidio. La primera presencia de nuestra colectividad comenzó en 1905 en La Plata. Pero quería agregar también, si me permite, que sobre los grupos armados en Siria e Irak no es solo ISIS. No, claro, al-Nusra y sus ramificaciones. Yo No, lo mencionó muy bien. Sí. Nosotros no podemos decir que Al-Qaeda, Al-Nusra y sus ramificaciones no queden. Al-Nusra y Al-Qaeda en el sur del Líbano hoy ya está dividida en dos fracciones más, pero por eso decimos que en realidad tienen un elemento originario. Van muriendo sus líderes, pero van formando nuevos líderes, porque una vez que cae una de las denominaciones de la organización, lo único que queda es la primigenia. Ibrahim Baghdadi, que se nombra califa, en realidad, usted bien sabe que reemplazó al líder que fue muerto en la guerra de Irak en 2006. Zarqawi. Exactamente. Bueno, si me permiten, el tema, como se darán cuenta, es bastante complejo y no nos podemos poner de acuerdo ni entre nosotros. Pero es importante lo que acaba de decir Monseñor, porque está vinculado con algo que yo comenté en la presentación y que acá mi colega se enojó un poco cuando hablé de ISIL. En los últimos tiempos se ha incorporado, por esto que acaba de precisar muy bien Monseñor, el concepto de ISIL por la incorporación del Levante. Pero no quiero contar el próximo capítulo, porque sepan que en el mes de noviembre vamos a tratar el tema de ISIL o la fuerza militar de Daesh. Y lo que bien dijo la doctora Zaglietti con respecto a la posible derrota o probable o casi segura derrota de ISIS, que no estoy diciendo ISIL, significa que esto se ha ido un poco de las manos de lo que venimos hablando ahora y volvemos un poco a lo que hablaba Gustavo, que en esta zona es donde comienza el conflicto prácticamente del ser humano. Porque esta amenaza, ahora ya terrorista, se ha llevado a lo planetario. Y si no es cuestión de leer los diarios de los últimos tiempos. Pero esto lo va a contar en los próximos capítulos un teniente coronel de la Fuerza Aérea Francesa, que es el agregado militar francés a la Embajada de Argentina de Francia. En donde veremos que en los próximos tiempos vamos a empezar a ver cosas un poco distintas en las manifestaciones de conflicto. Pero bueno, por eso es lo complicado. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que el señor quería comentar algo. Sí. Yo quería hacer una pregunta al licenciado. Usted mencionó el sionismo. Sé que hay muchas críticas al sionismo, yo no me acuerdo de ninguna, pero ¿qué críticas se le hacen al sionismo?
incluso hay una parte de los judíos que no son sionistas y sí abogan por la creación del Estado, medio contradictorio. El sionismo originalmente lo que buscaba era la creación del Estado de Israel, el sionismo histórico con Teodoro Herzl. Creado el Estado de Israel, hay diversas concepciones de cómo llevar adelante la creación del Estado. Entonces tenemos, por un lado, el sionismo en su versión religiosa, por otro lado, el sionismo en su versión política y otras orientaciones políticas. El actual primer ministro de Israel, Netanyahu, podemos decir que es el representante del sionismo actual, que no quiere ningún tipo de acuerdo con los palestinos y, como creo que dijo la doctora, el límite con Palestina es el mar, o sea, los palestinos que se ahoguen todo. Eso sería la concepción extrema del sionismo actualmente, pero es lo que ha cambiado el sionismo al día de hoy. El sionismo histórico era un movimiento que buscaba que el pueblo de Israel volviera a tener su propio Estado. A partir del momento que se crea el Estado, el sionismo, ya en el ejercicio del poder político, empieza a tener otro tipo de comportamiento. Quizás le pueda agregar algo en este sentido. El sionismo originariamente está dentro del marco de los sistemas del pensamiento nacionalista. Y por otro lado, no pueden, esto es la misma base que el pensamiento árabe, los estados tienen que tener una suerte de basamento religioso, pero por eso no se puede sacar a los ortodoxos de la participación en el partido. Pero en realidad lo que ha llegado a la división actual, que quizás a usted lo confunde, es la división entre partidos políticos, entre el laborista y el Likud. A partir del momento en que toma el Likud, y más con la participación de Netanyahu, se ha transformado en una situación donde hoy lo que se discute internamente dentro de Israel es si va a ser un Estado judío o va a ser un Estado laico. No puede dejar, por más que sea laico, no puede dejar de tener un basamento religioso, porque esto está determinado a través de los libros sagrados, tanto en uno como en otro. Bien, yo me animaría también a seguir hablando de esto y separando un conflicto, lo que es el sionismo desde el punto de vista religioso y lo que es desde el punto de vista laico. Pero me veo tentado a hacer otra pregunta. Maruca, ¿tendremos previsto una cena comunitaria? Me parece que hoy no llegamos a tanto. Bien, entonces... Tenemos que poner un horario y una fecha, quizás poner una fecha para las próximas dos exposiciones. Pero yo quería decirles, si Monseñor quisiera ponerse de pie un segundo, que agradezcamos al obispo siriano que ha venido, porque en realidad han pasado peores tiempos en su tierra que nosotros aquí, con una gran libertad. Entonces creo que quizás nos pueda hablar de su iglesia, la iglesia, el templo que tienen aquí en La Plata, y presentarse. Para nosotros es una riqueza que usted esté hoy acá. Bueno, gracias. Gracias, Maruca, para invitarme hoy. Soy Crisóstomo, arzobispo de Iglesia Católica Apostólica Siriana Ortodoxa de Antioquía, en Argentina. Bueno, lo que mi iglesia, yo quiero mencionar solo lo que hablé con la doctora Marina, que los arameos, era el primer reino arameo, aparte que el Señor Jesucristo habló arameo, y tenemos nuestra Biblia Peshitta desde 150, era el rey Abgar, Garo de Urfa, Edesa. Es el primer reino arameo que creyó en Cristo, historia que lo cuenta los sabios cesarías. Bueno, nuestra arquidiócesis acá en Argentina es el centro de Latinoamérica y tenemos 5 colectividades en el país, y Argentina siempre, nuestra colectividad, sirianos fueron muy buenos integrantes de la sociedad argentina, y gracias a Dios acá estamos. Tenemos la mejor y excelente relación con nuestro hermano Monseñor Aguer, siempre con gran corazón y gran fraternidad, siempre reza conmigo por la paz en Siria. Yo viví la guerra 2 años en Siria,
Es por eso mencioné a la doctora, que me perdona si lo molesto. A mí. Y bueno, el conflicto en Siria es difícil. Es otro genocidio, la verdad. Si ustedes saben algo por el genocidio del 15, hoy sus hermanos, sus familias, nuestros cristianos, pagan su sangre solo y solo para su fe en el Señor Jesucristo. En el genocidio del 15, que comenzó en 1895, en números, más o menos, doctora, que más de 30 millones sirianos en Siria. Este es lo que mencioné, el desarraigo. Hoy no somos ni 1 millón. Todo lo que pasa es el desarraigo. La gente emigra buscando futuro mejor, es por eso llegaron a Argentina. Y bueno, es una muy simple idea sobre, espero que rezamos, y siempre repito en cada lugar que cristianos de Medio Oriente es el orgullo del cristianismo, porque siguen en su fe. Y muchas veces, como muchísimas familias, son desplazadas por causa de explosiones, bombardeos, como un montón de gente en Siria va en emigración adentro del país y mucha gente afuera del país. Y cuídense muchísimo, porque lo que leen en los diarios no muestran toda la verdadera verdad. Lo que leen en los medios de comunicaciones no muestran la verdadera verdad. Bueno, si puedo hablar por mí, lo que vivía en Siria por 2 años era un poco distinto. Rezamos. Hoy hay mucha gente que usa el conflicto, y yo siempre repito que el conflicto en Siria no es religioso, es político. Es político, y lamentablemente lo que surgió hace año pasado, creo más o menos ahora no está lo tanto en los diarios, que dice refugiados sirios. Todos son movimientos para usarnos y armar unos temas por periodismo nada más. Pero si uno pregunta en el genocidio siríaco o en el genocidio de hoy, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la opinión universal? ¿Por qué nuestras mamás están refugiadas hoy? ¿Por qué nuestras familias, en cada familia hay un muerto o un difunto o un mártir? Bueno, todo sigue el cristianismo oriental, sigue con, como dijo San Pablo, y aquí cierro, y tengo la vida es Jesús y la muerte es ganancia. Vivimos con la fe en el Señor Jesucristo, y agrego solo últimamente de nuestras familias. Ni en el conflicto de Irak 2013 con Saddam Hussein, ninguna familia, ningún cristiano convirtió a otra religión. Ningún cristiano. Teníamos el orgullo de ser cristianos de Medio Oriente, y así seguimos nuestra fe, dando testimonio y siempre rezando. Espero que ustedes también recen por sus hermanos que siguen dando testimonio muy lindo en Medio Oriente, y así lo que nos une es solo Señor Jesucristo. Gracias otra vez a Maruca y gracias a los profesores. Muchas gracias. Porque la finalidad de estas jornadas, vamos a decirlo a cara descubierta, es hablar de la situación de los cristianos en Tierra Santa. Muchas gracias.